La Navidad de 2007 fue un acontecimiento que siempre ha estado presente en mi mente y que ahora siempre permanecerá presente. Yo tenía 13 años en ese momento y ese fue el primer y único año en que mi padre se perdió la Navidad. Trabajaba como conductor de camiones de larga distancia y estábamos acostumbrados a que se ausentara durante semanas o incluso meses seguidos. Sin embargo, siempre se aseguraba de estar en casa para nuestros cumpleaños y Navidad, pero ese año fue diferente. Mamá se preocupó cuando le dijo que tenía que entregar una última carga antes de la temporada navideña. Su plan era hacer la entrega y luego estar en casa el día 23, justo a tiempo para Navidad, pero la madre naturaleza tenía otros planes. El destino quiso que su ruta desde nuestra casa en Minneapolis hasta Billings, Montana, lo llevara directamente al centro de una ventisca que se avecinaba en enero del 94. En ese momento, la nieve caía a cántaros y papá dijo que estaba debatiendo si detenerse o no para pasar la noche con la esperanza de que se despejara. Decidió intentarlo y seguir adelante, cuando la carretera tomó la decisión por él. Estaba a solo 1 hora de Billings cuando su camioneta chocó contra una placa de hielo inesperada, lo que le hizo perder el control y deslizarse fuera de la carretera hacia la mediana. Afortunadamente, no resultó herido, pero su camioneta quedó atrapada en casi 2 pies de nieve compacta. Era alrededor de la medianoche cuando esto ocurrió. Intentó todo lo posible para sacar el camión del montón de nieve, pero fue inútil. Por supuesto, su teléfono tampoco tenía señal, por lo que ni siquiera pudo pedir ayuda. A esa altura, las carreteras estaban prácticamente vacías de otros viajeros. Llamó por radio a una oficina de emergencias local, pero le dijeron que las carreteras eran demasiado peligrosas para viajar en ese momento. Al final, no pudo hacer nada más que esperar. Mientras tanto, llegó la Navidad y no supimos nada de papá. Mamá estaba muy nerviosa, aunque intentaba disimularlo, mientras que mis 2 hermanas y yo estábamos tristes porque él no estaba allí con nosotras. Afortunadamente, papá finalmente llamó tarde la noche de Navidad. Se disculpó profusamente por no estar con nosotras y prometió que volvería a casa lo antes posible. Eso fue lo que hizo 2 días después y nos sentimos aliviados de tenerlo de vuelta. Volvió con un paquete de regalos de Navidad tardíos y todo volvió a estar bien. Sin embargo, papá estaba diferente, estaba tranquilo y parecía como si su mente estuviera concentrada en otra cosa. No le pregunté al respecto, pero me di cuenta de que algo lo preocupaba. La vida siguió y papá nunca más se perdió otra Navidad. De hecho, comenzó a tomarse todo el mes de diciembre libre para evitar que algo así volviera a suceder. Yo no lo sabía en ese momento, pero más tarde me dijo que nunca más condujo por la enero del 94. Se negaba rotundamente a hacer entregas que lo llevaran por ese tramo y tomaba desvíos que sumaban varias horas a su viaje si eso significaba evitar ese lugar. Nosotros, los niños, ya somos todos adultos y tenemos nuestros propios hijos. Mi hijo acaba de cumplir 2 años y toda nuestra familia estuvo reunida nuevamente durante la Navidad pasada. Nos sentamos a ver cómo mamá y papá mimaban con cariño a sus nietos con dulces. No creo haber visto nunca a mi padre con una sonrisa tan radiante. Más tarde esa noche, cuando finalmente se había pasado el subidón de azúcar y los niños se habían ido a dormir, papá y yo nos quedamos solos en el balcón. Bebimos un poco de su whisky y fumamos puros mientras empezábamos a hablar. Pasaré por alto la mayor parte de lo que hablamos, porque no es ese el motivo real por el que estoy aquí. Finalmente, empezamos a hablar de su reciente retiro de la conducción de camiones y le hice una pregunta que nunca antes le había hecho. ¿Alguna vez experimentaste algo realmente espeluznante en la carretera? Papá no era ajeno a hablar de sus experiencias. Tenía historias infames sobre cómo lo asaltaron unos drogadictos en Atlanta, cómo atropelló a una vaca en Nebraska y las cosas que vio mientras conducía por Ferguson unos años atrás durante los disturbios civiles. Nunca tuvo reparos en contarlas, pero esta vez hizo una pausa. Hizo girar el whisky en su vaso por un momento, como si debatiera en silencio si quería contármelas. Creo que será mejor que te lo diga ahora. Bebió el resto de su bebida y juntó las manos frente a él. ¿Recuerdas el año que me perdí la Navidad? A estas alturas, casi me había olvidado por completo de ello, pero cuando dijo eso, un torrente de recuerdos me invadió. Sí, mamá estaba enojada, respondí. Papá soltó una carcajada y asintió. Oh sí, ella nunca me dejó olvidarlo. Fue esa tormenta de nieve loca, ¿no? Cuando tu camión se quedó atascado, papá asintió. Sí, casi vuelco mi vehículo esa noche. Irónicamente, ese montón de nieve probablemente me salvó la vida tanto como me arruinó.
Luego hizo una pausa y rompió el contacto visual mientras reflexionaba sobre sus palabras. Pero esa no fue la parte aterradora. Papá explicó que la zona por la que se alejó de la carretera era básicamente un páramo estéril. No había ciudades ni gasolineras a su alrededor, solo una extensión sinuosa de carretera en ambas direcciones entre docenas de colinas. Volvió a mencionar que no tenía señal de celular y que no estaba seguro de qué hacer, aparte de esperar a que pasara alguien. Después de unos minutos se hizo evidente que eso no iba a suceder. Esa noche nevó a cántaros y, al poco tiempo, casi llegó al fondo de la puerta de su casa. La camioneta de papá en ese momento era una Qashqai 125, con un compartimento para dormir en el techo. Tenía un compartimento para dormir completo detrás del asiento delantero y provisiones para unas cuantas semanas si era necesario. No le preocupaba demasiado quedarse tirado, al menos, no al principio. Después de darse por vencido en su intento de hacer funcionar su teléfono, se metió en la zona de literas de la cabina y puso un DVD en su televisor portátil. Pensó que podría quedarse atrapado allí al menos durante la noche, así que bien podría relajarse hasta que llegara la ayuda. Se aseguró de insistir en que, si hubiera querido, probablemente podría haber encontrado una manera de sacar su camioneta si realmente lo hubiera intentado, pero estaba exhausto y decidió simplemente dormir un poco. Dijo que se quedó dormido poco después, pero que se despertó un rato después en la oscuridad total. La temperatura había caído en picado y, instintivamente, se abrazó los brazos y sintió que se le ponía la piel de gallina. Había dejado la camioneta en marcha antes de quedarse dormido, pero ya no estaba en marcha. Confundido, se arrastró hasta el asiento delantero y encontró las llaves todavía en el encendido. Giró la llave y el motor pronto volvió a funcionar, pero algo andaba mal. Dijo que el ruido del motor se transformó en un gorgoteo metálico y metálico que producía una cacofonía espantosa. Su tablero de instrumentos se iluminó como un árbol de Navidad mostrando casi todas las luces de advertencia que tenía el sistema. Empezó a salir vapor de las rejillas de ventilación del capó y el olor característico del refrigerante hirviendo llenó el aire. Después de dejarlo encendido unos 10 segundos, lo apagó por miedo a dañarlo permanentemente. Sabía que algo no iba bien y suspiró mientras pensaba en salir a la fría noche para ver si podía averiguar qué era. Se abrigó bien y abrió el capó. Dijo que la noche tenía un silencio casi etéreo cuando salió de la cabina. Sus pies crujieron en la nieve, resonando como un trueno en comparación con el silencio generalizado. Se abrió y dejó salir una columna de vapor desde adentro. Después de que se disipó un poco, se inclinó y encontró algo que lo dejó bastante confundido. El aceite y el refrigerante salpicaron toda la parte inferior del capó y muchas otras partes del motor también estaban cubiertas de suciedad. Papá se bajó de la parrilla y miró debajo del carruaje, y fue entonces cuando encontró algo realmente extraño. El cárter de aceite estaba destrozado en la parte inferior del motor. Dijo que parecía como si alguien lo hubiera cortado con un hache un par de docenas de veces. Todo el aceite se había derramado en la nieve que había debajo. Claramente, esa era la razón por la que el motor había estado funcionando tan mal, pero explicar cómo sucedió era otra cuestión completamente distinta. Miró alrededor y dijo que parecía que parte del aceite se había esparcido desde la carretera hacia los árboles. Miró más de cerca y vio lo que parecían huellas que los acompañaban, como si la noche de invierno no fuera lo suficientemente fría. Ese descubrimiento realmente le hizo bajar la temperatura. Se dirigió rápidamente hacia su cabina, pero cuando alcanzó la manija, algo lo detuvo en seco. Algo se movió detrás del final de su remolque, demasiado rápido para distinguir algún detalle físico. Se movió sobre dos patas y claramente no era un animal. Papá se quedó paralizado, sus instintos de lucha o huida parecieron estancarse dentro de él. Pensó en llamarlo, pero dijo que no le parecía una buena idea. Después de unos segundos de silencio, corrió como un loco hacia su taxi y cerró las puertas detrás de él. Después de agarrar la pistola de debajo de su asiento, saltó a la parte trasera con el corazón acelerado. Se colocó en una posición en la que podía mirar por ambos espejos laterales, pero no vio señales de quien estaba detrás del remolque. La radio también estaba apagada y, tras intentar en vano hacerla funcionar, se sentó. No tenía ningún sentido para él, incluso si el motor no arrancaba. Las baterías deberían haber tenido suficiente carga de reserva para alimentar la radio durante un rato. Intentó llamar también a su teléfono móvil y, aunque logró que sonara unas cuantas veces, siempre se cortaba. Pasaron las horas y no pasó gran cosa. Se quedó dormido una o dos veces,
pero hizo lo posible por mantenerse despierto y esperar a que saliera el sol. La nieve había parado, pero ningún otro coche había pasado por allí desde que él se había detenido. Supuso que el paso estaba cerrado, pero esperaba que hubiera pasado alguien. Al cabo de un rato oyó un ruido que provenía del exterior. Comenzó como un golpe leve, seguido de otro, y luego otro, y otro más. Los sonidos se fueron haciendo cada vez más fuertes y el corazón se le atascó en la garganta a medida que se acercaba. Alguien estaba en su caravana y no sabía qué hacer. Agarró con fuerza la pistola y apuntó hacia el techo. Justo cuando estaba seguro de que la persona estaba a punto de llegar al techo de la cabina, el sonido se detuvo. Esperó allí, con la pistola temblando en la mano, a que salieran, pero nunca lo hicieron. Los minutos se convirtieron en horas y nunca volvió a oír ningún sonido procedente del techo. Dijo que después de un rato ya ni siquiera estaba seguro de haber oído algo. Finalmente, bajó la guardia y la somnolencia se apoderó de él. No sabe si la siguiente parte está relacionada, pero nunca le había pasado nada parecido, así que pensé que también lo incluiría. Soñó mientras dormía allí, pero no fue un sueño normal. Dijo que recuerda haber caminado por un bosque oscuro y haberlo visto todo con increíble nitidez. Estaba completamente lúcido y dice que hasta el día de hoy, casi 30 años después, fue el sueño más increíblemente realista que haya tenido. Incluso al recordarlo, dice que se sintió tan real que le resulta difícil distinguirlo de la realidad. Parecía realmente perturbado cuando me lo contó. El bosque por el que caminaba tenía árboles enormes que parecían tener cientos de pies de altura. Sus bases estaban rodeadas de raíces retorcidas que brotaban del suelo y se retorcían por todas partes como los tentáculos del kraken. Tuvo que agacharse y esquivarlos mientras avanzaba, yendo más lejos, pero sin saber por qué. Mientras avanzaba, empezó a oír un ruido parecido al tic-tac de un reloj. Se hizo más fuerte a medida que avanzaba, hasta que encontró la fuente, un gran reloj de pie que marcaba el tiempo en medio del manojo de raíces. Se detuvo y lo miró fijamente durante un momento mientras marcaba el tiempo. El sonido del reloj reverberaba, pero comenzó a disminuir. En unos momentos comenzó a marcar mucho más lento y el reloj mismo comenzó a derretirse. De repente, vio cosas que emergían a lo lejos detrás de los árboles, horribles criaturas retorcidas como los engendros del infierno. Los sonidos de carcajadas y gruñidos se arremolinaron a su alrededor, y comenzó a correr. Saltó y saltó entre las raíces, pero no llegó muy lejos. Algo lo golpeó con fuerza por detrás, tirándolo al suelo. Luego se despertó jadeando con fuerza y con un sudor frío que le recorría todo el cuerpo. Se sentó a toda prisa, al borde del pánico. Su corazón latía tan rápido y fuerte que le dolía. Se tomó un momento para recomponerse y el inmenso alivio que lo invadió fue un alivio absoluto, pero no duró. Algo se movió en su ventana y sus ojos se levantaron de golpe. Allí vio el rostro que lo miraba fijamente. Se quedó paralizado, rígido como un cadáver y frío como un glaciar. El tiempo pareció detenerse, pero finalmente encontró la fuerza para levantar su pistola. Disparó sin siquiera pensarlo. Un fuerte estallido resonó en su interior y el destello del cañón lo desorientó momentáneamente. Levantó la vista y vio un agujero de bala en la ventana y ni rastro del rostro. Después de esperar allí unos momentos, se aventuró a sentarse en el asiento del conductor y miró hacia afuera, pero no había nada allí. Ninguna señal de que esa cosa hubiera estado allí alguna vez. No tenía sentido para él, ya que estaba seguro de haberla visto. Lo que tenía aún menos sentido era el hecho de que su teléfono marcaba que eran solo las 12:13 am. La última vez que recordó haber revisado su teléfono, marcaba las 12:08 am, y jura por todo lo que tuvo que haber pasado al menos una hora antes de que se quedara dormido. En este punto de su relato, me pregunté si me estaba tomando el pelo. Mi padre es un poco bromista, sin duda, pero nunca había inventado una historia tan elaborada como esta. Luego pasó un rato mirando por las ventanas y asegurándose de que no hubiera nadie más. Casi pensó que debería dejar su camioneta y comenzar a caminar de regreso a la ciudad, pero obviamente esa era una idea increíblemente peligrosa que probablemente lo hubiera matado. Se quedó mirando el teléfono durante un buen rato, viendo cómo los minutos pasaban lentamente, demasiado lentamente. Juró que el tiempo no funcionaba como de costumbre. Varias veces contó en voz alta hasta 60, intentando aproximarse lo más posible a un minuto, pero el minuto no cambiaba en consecuencia. Al final siguió contando hacia arriba y descubrió que el minuto finalmente había cambiado cuando llegó a 386.
Se podría pensar que después de todos estos descubrimientos preocupantes, el sueño sería lo último que desearía, pero no fue suficiente para evitarlo. Dijo que intentó con todas sus fuerzas resistir el impulso, pero la somnolencia que lo invadió fue imposible de combatir. Se encontró caminando sobre la nieve, escuchando cómo crujía bajo sus pies. Un bosque oscuro y silencioso lo rodeaba en todas direcciones. Era robótico, como si su cuerpo actuara por voluntad propia mientras su mente vagaba en la calma. Apenas podía ver hacia dónde se dirigía, pero no parecía importarle. De pronto se detuvo y pareció volver a la realidad. Miró a un lado y a otro, presa de un terror repentino. ¿Dónde estaba? ¿Por qué estaba fuera de su camioneta?, se preguntó. Se dio la vuelta, pero ni siquiera podía ver la carretera que tenía detrás. El frío lo invadió y entonces lo vio. Desde más adentro del bosque, un rostro familiar me devolvió la mirada, pálido, demacrado e inhumano. Se arrastraba a 4 patas, brillando y moviéndose de un lado a otro. Mi padre se dio la vuelta y corrió como un loco. Las ramas de los árboles lo golpeaban mientras huía medio ciego de la criatura en el bosque. Nada le parecía familiar y siguió corriendo sin rumbo por el bosque, mirando hacia atrás periódicamente para ver si la cosa lo seguía. Nunca la vio ni la escuchó, pero sabía que estaba allí. Finalmente percibió el leve olor a humo que flotaba en el aire. Lo siguió, oyendo un alboroto detrás de él, y pronto se topó con un pequeño claro. En el centro había una cabaña de troncos con humo saliendo de la chimenea. Al no ver otra opción, corrió hacia ella y llamó a la puerta. Detrás de él podía oír sonidos extraños que provenían del bosque y, afortunadamente, la puerta se abrió unos segundos después. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, gritó la voz de un hombre mayor desde adentro. Papá se giró y vio el cañón de una escopeta apuntando a su pecho. Lentamente levantó las manos para dar a entender que no pretendía amenazarlo. Por favor, señor, ay, dijo, e hizo una pausa mientras pensaba que seguramente este hombre iba a pensar que era un lunático, pero lo dijo de todos modos. Hay algo ahí fuera. La mirada furiosa del hombre se transformó en una mirada intrigada. Luego miró más allá de mi padre y hacia el bosque, con los ojos de repente muy abiertos. De repente, retrocedió, todavía apuntando con la escopeta y a mi padre mientras le hacía señas para que entrara. Le señaló una silla en la esquina. Mi padre obedeció y se sentó mientras el hombre cerraba la puerta detrás de él. Esperó allí un par de segundos, pero aparentemente no escuchó nada preocupante. ¿Qué estás haciendo aquí? Mi padre le contó lo que había pasado con su camioneta y la tormenta de nieve. Luego le contó los extraños sucesos que habían ocurrido más tarde y que culminaron con él caminando dormido por el bosque. El hombre suspiró y finalmente bajó su escopeta. Le trajo un poco de agua a mi padre y se sentó frente a él. Hay muchas cosas raras en estos bosques. El padre hizo una pausa mientras esperaba que el hombre continuara. El hombre se presentó formalmente como Duncan y dijo que su familia había sido dueña de esa parcela de tierra durante casi 100 años. Dijo que perdió la cuenta de cuántos grupos de búsqueda habían pasado a lo largo de los años, así como buscadores de emociones, cazadores de fantasmas y, en general, gente extraña. Vi una cara, le confesó finalmente su padre. Duncan lo miró con curiosidad. ¿Qué tipo de cara? Papá la describió tal como lo había hecho antes, y Duncan se limitó a negar con la cabeza. Bueno, eso es nuevo. Entonces soltó una risa sarcástica. Escuchas todo tipo de historias, ovnis, pie grande, sectas, pero ninguna de ellas puede aportar pruebas. Entonces, ¿no crees en nada de eso?, preguntó mi padre, y Duncan le respondió. Por supuesto que sí. He vivido aquí el tiempo suficiente para saber que los humanos no somos los que mandamos en estos bosques. Hay cosas que acechan en las sombras por todo el mundo y puede que nunca las entendamos. Pero en cuanto a lo que viste, hizo una pausa por un momento, como si estuviera reflexionando mientras cruzaba las manos sobre su regazo. Se rumorea que aquí vivió un grupo de nativos americanos, los Apulcari. ¿Has oído hablar de ellos? Papá negó con la cabeza. Yo tampoco, pero un amigo mío que ya falleció me habló de él. Era un hombre Arapejo y dijo que durante generaciones su gente había contado historias sobre estos Apulcari. La mayoría de los otros grupos les temían, decían que las cosas que hacían eran malvadas, más que la guerra tribal estándar que uno esperaría. La gente dice que celebraban estos rituales y experimentos, y se rumoreaba que su crueldad solo era igualada por su intelecto. Algunas personas dicen que ni siquiera eran humanos, pero eso no viene al caso. Duncan se quedó en silencio una vez más, tomando un sorbo de té de su mesa auxiliar. Uno de los rumores que mucha gente atribuye a los Apulcari es el de los equivocados.
En realidad, les ponen muchos nombres, los que no tienen razón, los mentirosos y los sobrenaturales. Cosas que parecen humanas pero no lo son, y algunas parecen menos humanas que otras. Caras alargadas, bocas anchas, ojos enormes, muchas variaciones. Algunos dicen que pueden afectar al tiempo y al espacio, y otros los culpan de muchas desapariciones extrañas. Hizo una pausa y tomó otro sorbo, luego se rió entre dientes. No puedo hablar de primera mano sobre la validez de todo eso, pero hay cosas que son seguras. Hay muchas desapariciones extrañas y nadie parece tener una respuesta para ellas. El aire de la habitación pareció desinflarse de su torso y papá miró al hombre curioso. Claramente había visto mucho a lo largo de su vida, pero papá no sabía cuánto de sus historias creer. Todavía no lo sabe. Si todas estas cosas están sucediendo, ¿por qué vives aquí?, preguntó finalmente papá. Duncan se reclinó en el asiento y pensó. Papá esperaba una respuesta relacionada con su propiedad heredada, pero la realidad fue un poco diferente. De hecho, mencionó que su hogar ancestral era parte de ella, pero tenía más que decir. Si tuviera 20 años menos, tal vez me iría, pero no creo que importe. No hay ningún lugar en la tierra al que puedas huir si quieren atraparte. Papá dijo que un escalofrío le recorrió la espalda en ese momento, y Duncan no parecía fanfarrón ni salvaje mientras hablaba, sino más bien como si su descubrimiento fuera una conclusión inevitable. Afortunadamente, Duncan permitió que mi padre se quedara a pasar la noche y, por la mañana, los dos volvieron a la carretera. Por suerte, Duncan tenía un gran Dodge Diesel que podía abrirse paso entre la nieve con relativa facilidad. Pronto llegaron al vehículo abandonado de mi padre y lo encontraron en peores condiciones que la última vez que lo había visto la noche anterior. Tenía varios neumáticos pinchados, ventanas rotas y el motor totalmente destrozado desde abajo. Sin embargo, después de mirar alrededor, descubrió que en realidad no le habían robado nada. Duncan lo llevó a la ciudad para que remolcaran su camioneta y, aproximadamente una semana después, finalmente se dirigía a casa. ¿Entonces, crees en ese tipo de cosas?, le pregunté finalmente, cuando parecía que había terminado de contarme su historia. Bueno, sería un poco estúpido no hacerlo ahora. Él y yo nos reímos de eso, pero claramente, él tenía más que decir. Fue una experiencia muy extraña, sin duda, pero siempre he pensado que tal vez la recordé mal o la exageré inconscientemente. Sin embargo, hay algo en ella que es simplemente inquietante. Como si hubiera visto algo esa noche que realmente no se suponía que debía ver y que nunca más quisiera volver a ver. Se quedó sentado allí en silencio por un momento y pensé que era mejor no hacerle más preguntas. Finalmente me dijo que entre el momento en que chocó su camioneta y el momento en que finalmente llegó a la ciudad con Duncan, habían pasado 3 días enteros. Todavía no sabe cómo explicar eso, y aparentemente Duncan tampoco. Hay muchas preguntas sin respuesta sobre esto a las que quizás nunca obtenga la respuesta ahora. Se mantuvo en contacto con Duncan a lo largo de los años, pero lamentablemente falleció en 2019. Amo a mi padre y es desconcertante verlo así, confundido y aterrorizado. No puedo dar fe completa de la validez de su historia, pero le creo. Estoy segura de que para muchos de los que lean esto, solo serán palabras escritas en un papel, o tal vez una historia ficticia que los entretuvo por unos minutos, pero para mí es una posibilidad horrible como mínimo. Si alguien tiene alguna experiencia o teoría como esta, no dude en compartirla. Sea como sea, no me verán cerca de la enero del 94 en Billings en un futuro próximo.